¿Ya tiene ahí su Biblia en ese libro? Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias te damos que estamos aquí en tu presencia, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Dios. Te exaltamos, te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón, Dios. Estamos tan agradecidos contigo porque nos has salvado, nos has cambiado y hoy estamos aquí delante de ti, Señor. Te amamos, Jesús, con todo nuestro corazón. Estamos muy contentos de estar aquí en tu presencia, Señor, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces el día de hoy comenzamos con una serie nueva que le he titulado Ruth, la bella historia de una mujer campesina. Y nuestro tema aún no es volviendo a Dios. Ese va a ser nuestro primer tema de esta serie. Volviendo a Dios. ¿Cuántos se han alejado del Señor? Es triste decirlo, pero pues, algunos cristianos se han alejado de los caminos de Dios. Sobre todo cuando vino esa pandemia, cuando estuvimos confinados por mucho tiempo y muchos cristianos ya no regresaron a la casa de Dios, ya no regresaron a los caminos de Dios. Y la palabra dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, a los que llegan delante del Señor con un corazón arrepentido, con un corazón quebrantado, Dios no lo rechaza, lo recibe y también lo restaura. Estas palabras las escribió David después de haber pecado contra Dios. Por lo tanto, aquí es importante mencionar que no debemos alejarnos de Dios, que cada día tenemos que acercarnos más y más a su palabra, porque los días son malos, también dice la Escritura. Los días son muy similares a los días de Noé y al tiempo de los jueces, caracterizados por tanta maldad que había. Ruth 1, versículo 1, vamos a leer estos versículos hasta el versículo número 7. Dice así la palabra: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, y quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. En la Biblia solo encontramos 2 libros con el nombre de mujeres. ¿Cuáles son? Esther y Ruth. Una judía y una gentil. Esto evoca al plan de Dios de ir primero a su pueblo escogido, a los judíos, y después a los gentiles.
las dos historias de estas mujeres son maravillosas. De ser una doncella judía que arriesgó su propia vida para interceder por el pueblo judío que estaba a punto de ser exterminado sobre la faz de la tierra. En esa historia maravillosa, esta mujer dice lo siguiente: oren por mí para que cuando vaya a ver al rey extienda su cetro de oro y haya gracia delante de él. La palabra dice que entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Si el rey no hubiera extendido su cetro, todos los judíos hubieran muerto, hubieran sido asesinados, incluyendo Esther. Por otro lado, Ruth fue una mujer campesina de Moab. Ella dejó prácticamente todo, dejó sus dioses, su familia, sus tradiciones, para ir con Noemí, su suegra, a Judá, casa de pan, donde cientos de años más adelante nacería aquel que dijo: yo soy el pan de vida, nuestro Señor Jesucristo. La maravillosa historia de Ruth sucedió durante el periodo de los jueces, de los caudillos, de los jefes militares. La palabra dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Y la palabra también dice, hermano, que después de que murió Josué, se levantó una generación que no conocía a Dios y que hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Esta frase, hicieron lo malo, se repite varias veces en el libro de los jueces. Y cada ocasión que el pueblo hacía lo malo y se alejaban de Dios, el Señor los entregaba a sus enemigos, quedaban a merced de ellos. Por alejarse del Señor, fueron esclavos de sus enemigos en diferentes periodos. 8 años primeramente, después 18 años, 7 años y hasta 40 años. Y en esos periodos, cuando el pueblo clamaba a Dios, levantaba caudillos para liberarlos. El Señor levantó a Otoniel, a Gedeón, a Débora, a Sangar, a Jefté, a Sansón, etc. Ahí en el libro de Jueces va a encontrar a estos hombres, a estos héroes. Bien, mis hermanos, lo peor que podemos hacer es alejarnos de Dios, pero lo mejor que podemos hacer es reconocer que estamos mal y clamar a Dios para que nos ayude, como lo hacían estos hombres aquí en la palabra de Dios, el pueblo de Dios. Así que nunca culpemos a Dios de lo que nos pasa en la vida, porque eso únicamente lo que va a revelar es que somos niños espirituales, que no hemos crecido. Jeremías 2:13 dice así la palabra: porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La peor decisión que podemos tomar en la vida es alejarnos de la fuente de la vida, de la vid verdadera. Y dígame usted, mi hermano, ¿a dónde más podemos ir sin Jesús y sin su palabra? A ningún lado. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, no vaya, pero ahí va a encontrar a nuestro Señor Jesús, que le dijo a una multitud, entre ellos estaban sus discípulos, les dijo: ustedes me siguen porque les di de comer, no me sigan por eso. Yo soy el verdadero pan que da vida, que ha descendido del cielo. Al oír estas palabras del Señor Jesús, muchos de sus discípulos le dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el Señor Jesús le dijo: ¿esto os ofenda? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No, ya no quiero andar con Jesús, porque los confrontaba también el Señor Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Bien, hermano, el libro de los jueces nos muestra la decadencia espiritual y moral del pueblo de Dios. Esto es lo que nos sucede cuando nos alejamos de Dios y
empezamos en una decadencia, empezamos en una bajada y parece que no vamos a terminar de bajar, siempre más profundo. Ahora bien, los detalles usted los puede encontrar de todo lo que sucedía en aquellos tiempos en el libro de los jueces. Los puede encontrar leyendo ese libro. Usted los va a encontrar ahí. Cosas bien terribles, muy, muy feas. Un padre sacrificando a su hija a los ídolos. Les estoy hablando del pueblo de Dios. El nieto de Moisés adorando un ídolo en un templo pagano. Tantas cosas que pasaron. Un levita matando a su concubina. Y pregunta: ¿habrá algunas iglesias cristianas en crisis o decadencia espiritual actualmente? Si usted quiere confirmar esto, solo le basta echar un vistazo a este libro de los jueces y comparar. El libro de los jueces termina con el siguiente versículo. Jueces 21-25 dice: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Así termina. En aquella época los israelitas todavía no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. Así andan algunos cristianos, haciendo lo que les da su gana. El libro de Ruth, según la tradición judía, fue escrito por Samuel y forma parte del libro de los jueces. Como ya vimos, este libro nos lleva a la época oscura y violenta de los caudillos de Israel, pero en contraste con el clima inquieto que caracteriza la historia de aquellos jefes militares, Ruth se presenta como un delicioso canto a la paz y a la serenidad de la vida campesina. Ruth, una joven de Moab, es el personaje principal de la historia, quien se casa con un hijo de Noemí, la cual conoció muy pronto las amarguras de la viudez. Noemí, procedente de Belén de Judá, había emigrado con su esposo y sus 2 hijos a tierras moabitas, donde murieron ellos 3, quedando Noemí desamparada de sus 2 hijos y de su marido. En aquella dramática situación, Noemí decidió regresar a Belén y así lo hizo acompañada de su nuera Ruth, que en un gesto de extraordinaria lealtad le dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth era una joven dotada de bellas cualidades, afectuosa, decidida, trabajadora, muy trabajadora. Samuel, cásate con una mujer así. Una mujer trabajadora, afectuosa, decidida. La Biblia la llama mujer virtuosa. ¡Qué gran mujer! ¡Qué gran mujer! Yo ya tengo mi Ruth. Yo sé que también los que están aquí, tú todavía no, Samuel todavía no. Sigue orando. Y si quieres una mujer virtuosa, la mujer virtuosa quiere un hombre de verdad. Dice la palabra: ¿quién hallará un hombre de verdad? Es de los 2 lados también. Esta mujer, Ruth, estaba dispuesta incluso a poner su honor en entredicho con tal de perpetuar el nombre de su difunto esposo. El encanto personal de Ruth atrajo en Belén a un pariente del marido de Noemí, Boaz, quien conforme a las leyes y costumbres de la época, la tomó por esposa. Con el nacimiento de Obed, su primer hijo, quedó asegurada la supervivencia del nombre familiar. Unos últimos apuntes en el texto de este libro de Ruth revelan que Obed fue abuelo paterno de David. De modo que Ruth, una extranjera, una gentil, no solo quedó incorporada al pueblo de Dios, sino más sorprendentemente aún a la estirpe misma de la monarquía davídica y al linaje del mismo Salvador. Boaz y Ruth
fueron bisabuelos del rey David. Y Ruth es una de las 5 mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús. Las otras 4 son Tamar la cananea, Rahab la ramera, Betsabé, aquella mujer que tomó David, y María la madre de Jesús. 5 mujeres aparecen en la genealogía del Señor Jesús. El Señor honró la fidelidad y determinación de esta mujer moabita y la incluyó en la genealogía. Rahab, Tamar, Ruth, Betsabé en la genealogía del Salvador. Esto prácticamente rebasa mi entendimiento, hermanos. Rahab, una ramera que escondió a 2 espías, que mintió. ¿Dónde están los espías? No sé dónde están, estaban escondidos, creo que en el tejado. Por allá se fueron. Es muy interesante. Pero hablando acerca de la ética cristiana, solo la única ocasión que Dios nos permite mentir es cuando está en riesgo la vida de otra persona. Por ejemplo, esto lo dije hace tiempo. Si usted ve a una señorita que viene huyendo, que viene con sangre o lastimada, y detrás de esa señorita viene alguien con un cuchillo, decidido a matarla, y de repente pasa cerca de usted la señorita y después pasa también este hombre con el cuchillo y le dice: ¿dónde está? ¿Lo viste? ¿Dónde está? ¿Qué le va a decir? No sé dónde está. Pero estoy mintiendo, pastor. La palabra dice que no mentirás. Pero es la única excepción que nos permite, por así decirlo, la palabra, cuando está en riesgo la vida de otra persona. No le tiene que decir. Y Rahab hizo eso. Rahab la ramera hizo eso. Protegió a estos 2 espías. Y aparece aquí en la genealogía del Señor Jesús. Por eso no entiendo muchas cosas, pero mis hermanos, es la gracia, es la misericordia de Dios. Junto a la rica personalidad de Ruth, entra en juego la de Noemí. Mujer generosa y sabia en sus consejos, que con plena confianza en el Señor se enfrenta decidida y valerosamente a un destino por demás doloroso. El nombre de Noemí significa agradable, que por cierto, los tiempos no eran muy agradables en Judá. Además de toda la oscuridad espiritual, hubo una gran hambre que los obligó a salir de Judá. Vayamos a Ruth 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón, enfermizo, significa malón, y Geleón, significa fragilidad. Por eso se murieron bien rápido. Efrateos de Belén, de Judá. Efrateos, ¿por qué, mi hermano? ¿Se ha preguntado en alguna ocasión? Belén Éfrata. ¿Ha leído ese versículo? Belén Éfrata. De ti me saldrá que será el Señor. Lo que pasa es que así se le conocía a Belén en la antigüedad, Belén Éfrata.
Por eso dice efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Elimelech, como todo varón que viaja al extranjero en busca de una mejor calidad de vida, al ver el hambre que estaban padeciendo en Judá, tomó la decisión de ir a vivir ¿a dónde? A Moab, pensando que ahí tendrían una mejor suerte. Aquí no vemos al Señor que los dirigió en esa decisión, como si lo hizo con Abraham. Abraham le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pero aquí, a este hombre y a su familia, vemos que el Señor les dijo: salgan. Ellos tomaron la decisión de salir de Judá y fueron a Moab. Y hermanos, cuando no nos dejamos guiar por el Señor, muchas veces nos equivocamos, aunque tengamos muy buenas intenciones. Elimelech se llevó su familia a Moab, país que estaba al otro lado del Mar Muerto, y ahí vivían los moabitas, uno de los tantos enemigos de Israel que enfrentó. ¿Cuál es el origen de los moabitas? Son descendientes de Lot y de su hija mayor. Después de que salieron de Sodoma y Gomorra, sus dos hijas planearon emborrachar a su padre para después acostarse con él. Salieron físicamente de Sodoma y Gomorra, pero su corazón nunca salió. Ahí se quedó. Sodoma y Gomorra vivían en el corazón o en los corazones de estas dos hijas de Lot. Tanta perversión que había en Sodoma y Gomorra. No debe de sorprendernos porque se acostaron con su papá para levantar descendencia. La menor tuvo un hijo y lo llamó Benami, padre de los amonitas, y la mayor tuvo un hijo al cual llamó Moab. De ahí vienen los moabitas. En ese país de Moab también adoraban al dios Chemos, un ídolo detestable, como lo era Moloch, otro ídolo abominable. Primera de Reyes, que les voy a leer rápidamente, dice: entonces edificó Salomón un lugar alto a Chemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amor. El corazón de Salomón también se fue a la adoración de estos ídolos por causa de las mujeres. Parece que la decisión de ir a Moab no fue la mejor, porque se alejaron de Judá. Hermanos, aunque a veces las cosas se pongan muy difíciles en la vida, siempre es mejor pasar esos momentos amargos con Dios a nuestro lado. ¿Cuántos saben que Dios siempre estará con nosotros? Todos los días. Y esto incluye los momentos amargos de la vida. Nunca nos va a dejar. Ciertamente las cosas no estaban bien en Judá. Y no estaban bien porque el pueblo se alejaba de Dios. Pero Israel seguía siendo la niña de sus ojos. Y en su amor Dios levantaba jueces y profetas para hacerlos volver a Él. En Moab las cosas se pusieron peor, porque Noemí enfrentó la pérdida de su esposo y sus dos hijos en un país pagano. ¿Qué esperanza tenía una mujer grande de edad que había perdido prácticamente todo en su vida? Ruth 1:3 dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, todavía estaban con vida. Versículo 4: los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa. Orfa significa la que da la espalda, y el nombre de la otra, Ruth, significa compañerismo, amiga y apegada. Y habitaron ahí unos 10 años. Para los judíos, los nombres tienen mucha importancia porque revelan el carácter de la persona. Aquí estamos viendo
a Ruth y a Orfa, el significado de sus nombres. Versículo 5 dice: y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Desamparada, Noemí emprendió el viaje de regreso a Judá con sus dos nueras, pero una se regresó a la mitad del camino. ¿Quién fue? Orfa, la que da la espalda. Una se regresó a la mitad del camino. Se regresó a la perdición, a las tinieblas espirituales, a adorar a sus propios dioses que tenían. Orfa, de hecho, es un tipo de Demas, que dejan a Dios y se regresan al mundo. Noemí y Ruth regresaron a Judá, y cuando las mujeres de ese lugar las miraron, se conmovieron y decían: miren, pero si es la agradable, dulce Noemí. Después de 10 años, regresó Noemí. Versículo 19. Veamos lo que dice. Ruth 1, 19 al 21. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Por favor, ya no me llamen agradable, díganme Mara. Con esto Noemí les dijo a los de Belén que su tiempo lejos del Dios de Israel no había sido agradable, sino algo muy amargo. Noemí, pero si Dios ha tratado contigo de una manera muy amarga, si el Señor te ha traído a casa con las manos vacías, entonces ¿por qué regresar? Porque quiero estar bien con Él otra vez. Las cosas han sido terribles y la respuesta no está en alejarme de Dios, sino en acercarme más a Él. ¿A cuántos cristianos usted conoce que están mal o que la están pasando mal, y que en vez de acercarse más a Dios, toman la decisión de alejarse más y cada vez más? Mis hermanos, Noemí sabía que la tragedia que había venido a su vida no era el destino, casualidad ni mala suerte. Ella sabía que las tragedias eran un ejemplo de aflicción de Dios, pero también tenía un entendimiento claro de que Dios era soberano y que tenía el control de todas las cosas y un plan perfecto que nadie ni nada podía estorbar, aun sin que ella no lo entendiera. Ruth 1:6 dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Versículo 7 dice, Ruth 1:7: salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ahora vaya conmigo al capítulo 4 de este libro. Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será tu restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Que 7 hijos. El 7, recordemos que representa plenitud y madurez.
De hecho, los judíos, para decir que tienen cierta plenitud, su familia debe de estar conformada por 7 hijos. Mire qué interesante. En mi familia somos 7. Llenará su aljaba. La aljaba es donde colocan las flechas. Y para llenarla se requieren 7. Es una familia dichosa, bendecida. Pero vea lo que dice: ella es de más valor para ti que 7 hijos, tu nuera que te ama. Vea conmigo lo siguiente, Ruth 4:15, lo voy a leer en otra versión que dice así: Él te hará muy feliz y te cuidará en tu vejez, porque es hijo de tu nuera, Ruth. Ella vale más que 7 hijos, porque te ama mucho y ha sido muy buena contigo. De mí no fue tu esposo ni tus hijos, será tu nieto quien cuidará de ti en tu vejez. Así como tu nuera te ama, tu nieto te amará. Vea la promesa del Señor. Toda la amargura que enfrentó esta mujer en Moab, perdió a su esposo, perdió a sus hijos, pero la mejor decisión que tomó esta mujer fue regresar a Judá, fue regresar a Dios. Casa de pan, casa de pan, mis hermanos. Versículo 16, Ruth 4:16 dice: y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su guía. Lo tomó con mucho cariño y lo empezó a guiar. Ruth 4:17 dice: y le dieron nombre a las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. ¿Cuántos saben que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros? Y que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que andan conforme al Espíritu, a los que no se dejan guiar por la carne. Vea el ejemplo de José el soñador. Este joven soñó en grande y se enfrentó a sus hermanos porque soñó en grande. Yo soñé que ustedes se me postran. No lo pudieron soportar. Como el testimonio de cierto pastor, creo que en China, que les dijo a sus pastores, a la iglesia: Dios me ha mostrado que esta iglesia va a ser la más grande aquí de este lugar donde vivimos. Bueno, para sorpresa fue la iglesia más grande de todo China. Pues bueno, se enfrentó a varias situaciones muy difíciles. Los pastores empezaron a verlo como soberbio y lo dejaron, lo traicionaron. Vamos a otra iglesia donde el pastor sea más humildito, decían. Y José enfrentó eso. Y lo trataron muy mal. Pero todas esas cosas que pasaron en su vida malas, el Señor las cambió para bien. Las cambió para bien. Porque el Señor lo usó para salvar a muchos que iban a morir de hambre. Le dio solamente un versículo en Génesis 50:20. Y vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En otra versión se lee: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Todas las cosas le ayudaron para bien a José. Él nunca se iba a imaginar que iba a llegar a ese puesto. Pero para llegar a ese puesto alto en el gobierno, tuvo que pasar tiempo ahí casi ahogándose en la alcantarilla, ese pozo, ¿no?, donde lo arrojaron. Después lo vendieron. Pero Jehová estaba con José.
Y eso es lo más importante, que Dios esté con nosotros. Que Dios esté con nosotros. Más adelante vemos a esa mujer que quiso violar literalmente a José. Por causa de honrar a Dios, no aceptó. Lo metieron a la cárcel. Ahí lo dejaron. El Señor lo puso, le dio gracia también en la cárcel. En fin. Pero tuvo que pasar por todo eso José el soñador. Todas las cosas las cambió para bien. Así lo hizo también el Señor con Noemí. Con toda esa amargura que enfrentó. Y Dios tenía un propósito en todo esto. El plan de Dios era rescatar a Ruth de un pueblo idólatra para que fuera parte de la genealogía del Salvador del mundo. Mateo 1:5 que les leo: Salmón engendró a Rahab a Boz, de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, padre del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, está claro que Noemí y Ruth tuvieron un final feliz. ¿Pero por qué? Porque regresaron a Judá, casa de pan, no se quedaron en Moab, regresaron a Dios. Dios desea que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. Este es el mensaje que hace eco en toda la Escritura. Todos nos equivocamos en tomar decisiones y estas nos han alejado de Dios. Pero es tiempo de regresar a Judá, es tiempo de regresar a la casa de pan, donde hay alimento espiritual. Que aprovecho para decirle lo siguiente: si usted decide un día irse de este lugar y desear regresar, las puertas siempre van a estar abiertas. Y no deje que la vergüenza o el orgullo le cierren la oportunidad de regresar. De verdad se los digo. Y cuando regrese y venga lastimado, nosotros tenemos la tarea de restaurarlo, sea como sea. Pero hay gente que a veces por pena no quiere regresar. Pero, solo por mencionar algo, un testimonio bonito para mí, después de mucho tiempo, de algunos hermanos en León, yo me he dado cuenta que se habían retirado de la iglesia. Esto lo sé porque me ha tocado ir a compartir la palabra allá. Y después de tiempo los vuelvo a ver. Han regresado. Y aquel que regresa con un corazón contrito y humillado, Dios lo abraza y lo restaura como les digo. Lo va a levantar, lo va a restaurar. No agache su mirada, hermano. Todos tomamos malas decisiones, todos pecamos, todos nos equivocamos. Nosotros, ¿quiénes somos para señalar, para juzgar? Estamos para restaurarnos, para levantarnos. La palabra dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. En Malaquías 3:7. Apenas estamos comenzando con la serie, con esta serie que nos va a tomar algo de tiempo estudiar este libro tan hermoso, la bella historia de una mujer campesina, Ruth. 4 capítulos, también como el libro de Jonás. Lea el libro completo, no le toma más de media hora. Estudiarlo sí nos toma más tiempo. Va a encontrar muchas enseñanzas, principios de lealtad, de fidelidad, como lo era Ruth, fiel, leal, hasta el final. Más adelante vamos a estudiar todo eso. Pero una de ellas, Orfa, no la quiso seguir. La palabra dice que las dos lloraron.
cuando les dijo, regrésense, ya regrésense ustedes, ¿para qué me siguen? Las dos lloraron, pero una tuvo solamente lágrimas de cocodrilo, se regresó. Ruth lloró, pero le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Solamente la muerte nos puede separar. Imagínense que le digas eso a su nuera. Solamente la muerte nos puede separar. Amén, dice la suegra ahora. Amén, amén. Esa es mi nuera hasta la muerte. Hasta la muerte. Buenas nueras, buenas suegras todavía. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a darle gloria y la honra al Señor. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos enseñas tantas cosas a través de tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y te alabamos y te bendecimos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Te amamos, te exaltamos, te damos la gloria y la honra a ti. En el precioso nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador. Te damos la gloria únicamente a ti, Señor. Gracias por todo. Te damos en el nombre de Jesús. Amén.